Reciban un saludo de Bank Salud. Soy yo, Pablo Mesa, médico especialista en neurología y SEO profesional de la empresa. Hoy los invitamos a que hablemos sobre esto. ¿Por qué nos irritamos y explotamos? Saber reconocer el enojo antes de explotar es la clave para una vida mejor. Y de eso vamos a hablar hoy. Y les contamos que estamos aquí gracias a Bank Salud y a su producto Brand Force, que es nutrición para un cerebro sano, eficiente y equilibrado. En esta primera parte, quiero hablarles de algo que es un error del sistema educativo. No nos enseñan a reconocer las emociones. Nunca entendemos qué nos pasa y decimos estoy estresado, y en ocasiones tenemos ira, otras veces frustración, otras veces tristeza y a veces estamos alegres y no podemos contarlo. Como no aprendemos a reconocer la emoción nuestra, nos queda más difícil reconocer la del otro y no somos empáticos, no aprendemos a convivir. Y miren que los niños a veces pelean por un juguete o se burlan del otro por alguna situación. Y está bien que unos niños lo pueden tolerar bien y otros no. Y empieza a generarse un fenómeno de ira, de responder a esa situación de que no me permiten ese juguete, de que dijeron algo de mí, o a reprimir y empiezo a guardarme eso y posteriormente exploto y tengo un ataque de ira. Y lo que nosotros queremos hoy es entender que esos patrones de mal control de la gestión emocional, de no reconocer la emoción y no administrarla para no llegar a ese punto de explosión, de agresión, de tener problemas y terminar quizá en algo lamentable, es algo que viene de esos primeros años en casa. Si en nuestra familia todo se resuelve con gritos, todo se resuelve con cerrar las puertas, azotándolas. Si a la primera el papá se va y sale en el auto y regresa en la noche ebrio, si la mamá dice hoy no hago comida porque estoy enojada, y cosas que parecen tan simples, que son válidas, van generando en esos niños una sensación de que la mejor manera de resolver algo es manifestándolo, elevando la voz, lanzando un objeto o simplemente evitando a las personas y no dándole respuesta. Hay otros entornos, vuelvo y lo digo, puede ser el colegio, puede ser un club deportivo o social, puede ser el trabajo, pueden ser condiciones que nos lleven a tener una situación de un fuego lento ahí que va cocinando, que va sobrecalentando ese café y lo pone al momento de tomarlo de una manera que es terrible y se llama ira o ataques explosivos de ira. Nosotros debemos empezar a trabajar el reconocimiento de las emociones y a mejorar esa conexión con nuestros hijos. Cuando vemos que hacen pataletas, que fácilmente arman una tormenta por una situación en la cual no se ven satisfechos en una necesidad. Dos, en aquel miembro de la familia, papá, mamá o alguien más que grita, muy fácil levanta la voz y no es capaz de exponer su situación con un tono de voz tranquilo y conciliador. Las personas que lanzan objetos, repito, toman el teclado y lo golpean o cierran una puerta con toda la energía posible o lanzan la ropa o a veces levantan los puños como en una señal de que si me llevas la contraria, yo puedo agredirte. Y esas cosas pasan en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el enojo vive dentro de mí. La ira está dentro de mí y yo tengo que aprender a reconocerla temprano para hacer como cuando una leche está a punto de hervirse y derramarse. Yo la retiro del fuego e inmediatamente baja el nivel.
Y eso es lo que yo debo aprender a entender, que esos ataques me pueden llevar a una alteración de la salud a nivel físico. Si yo me enojo y me enojo, me puede dar presión alta. Puedo llegar a tener un dolor precordial, puedo llegar a tener dolores de cabeza, puedo llegar a tener resistencia a la insulina y diabetes, puedo tener un trastorno de ansiedad, comer muchísimo y terminar obeso. Miren que hay muchas cosas que se van a derivar y lo que es peor, esa ira, esa explosividad nos puede llevar a un trastorno de salud mental que requiera tratamiento, no solo de terapia, sino además con medicamentos. Los problemas de sueño a veces son el reflejo de alguien que no maneja bien la ira y que en la noche las ideas frustrantes lo llevan a pensar en que la situación es caótica y no duerme. Se levanta cansado y nuevamente viene la ira. Por lo tanto, ¿qué vamos a entender? Que la ira altera nuestra salud física y cerebral. ¿Qué nos puede indicar que la ira está eh, ahí en proceso? Viene como una avalancha pequeñita que va a crecer a convertirse en una tremenda ola. Primero, nuestra frecuencia cardíaca se aumenta, tenemos palpitaciones, empezamos a respirar más rápido y a veces más ruidoso por nariz y boca. Ponemos nuestros músculos tensos. Además, empezamos a sentir resequedad en la mucosa de la nariz, la boca, los ojos, a veces con visión borrosa. Empuñamos las manos en señal de que viene algo que es una pelea, que si bien es verbal, también puede llegar a ser física. Y finalmente, una sensación aún de temblor fino en el cuerpo que dice, la ira ha llegado a un punto en el que, como la olla a presión, suena la válvula y sale el vapor con gran presión y estamos frente a una tormenta. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Repito, el enojo está dentro de nosotros, no es malo. El problema es cómo nosotros lo reconocemos y cómo lo manejamos. Y para eso vamos a ver que ya hay personas que muestran signos de ser problemáticas en el manejo de la ira. El trastorno de déficit atencional con hiperactividad o con impulsividad ya nos muestra una niña o un niño que tiene problemas manejando la ira o el enojo. Las personas que tienen además problemas de trastorno afectivo bipolar muchas veces tienen ataques de gran manía, de ser muy sociables, de enojarse, de ser muy vehementes y después etapas en que se ponen tristes. La misma depresión se puede mostrar con rasgos de agresividad y también lo que se llaman los trastornos de conducta pasivo-agresiva. Las personas que frente al enojo lo reprimen, pero empiezan a contestar con monosílabos, a evitar las conversaciones, a dejar de lado las tareas y finalmente algo que se llama o que lo han conocido ahora como el trastorno explosivo intermitente, que son personas que frecuentemente en el día tienen varios ataques de ira o de manifestaciones de mucha fuerza en su expresión emocional verbal. ¿Qué debemos hacer? Empezar a entender las causas. No empezar a señalar con el dedo, es que mire usted cómo es, se parece a su papá, se parece a la familia de su mamá, es que usted parece que no fuera de esta familia, qué es lo que está fumando, qué es lo que está haciendo. No, señalar no es el punto, es invitar a la persona y uno mismo empezar a entender las causas. ¿Qué puede estar pasando en mí que me lleva a este trastorno tan fuerte de mi carácter? A veces son enfermedades. A veces hay que ir al médico y decir, mire, le encontramos que usted es hipertenso, mire que usted tiene un problema del tiroides, mire que usted está empezando una artritis, mire que usted tiene una apnea del sueño. Y esa era la causa de toda la explosividad. Se trata y la persona mejora. Pero además debemos entender si yo tengo algún grado de frustración frente a mi propia familia.
A veces mis padres pueden tener valores y antivalores y algo de mi familia no me gusta. Hay que conversarlo. Otras personas simplemente vienen, se casan y tenían un problema de represión, de agresión o de personas pasivo-agresivas en su familia. Dicen, yo me casé pensando que mi esposo sí gritaba un poquito, pero que yo lo iba a lograr con amor mejorar. Y no, empezamos a copiar patrones y empezamos a aprender de esa persona agresiva y nos volvemos agresivos igualmente y a la voz alta le contestamos con voz alta, al lanzar una taza contestamos lanzando un florero y así empezamos a ver que la causa puede ser un modelo o patrón preestablecido en algún lugar donde estamos siempre. El uso de alcohol. Muchas veces el alcohol y el tabaco, los vapeadores, son señal de manejo de ansiedad, pueden llegar a producir fenómenos de agresividad. Asimismo, las personas que toman cafeína en altas dosis, y no hablo del café, aunque puedo ser que yo tome café, bebidas colas, que tome también chocolate, pero aquellos que toman bebidas energizantes deben tener cuidado porque puede ser la causa de explosividad. De igual manera, las personas que duermen mal se la pasan hasta tarde en el celular, en el televisor, en los juegos de video, se fatigan, se levantan cansados, les da pereza levantarse, llegan al trabajo, ven que se acumularon las cosas y explotan. Por tanto, dormir mal también es una condición que nos puede generar problemas de este tipo. Y la otra situación, el bullying, que no solo es en el colegio, me pueden hacer bullying en el trabajo, me pueden hacer bullying en casa o en la familia o en un grupo deportivo o social al cual yo voy y no me gusta lo que pasa allí y como me da pena socialmente ser agresivo o iracundo, voy a casa y lo hago con las personas más cercanas sobre las cuales después disculpándome puedo sentir que ya resolví el problema. Buscar las causas, reconocer los signos iniciales de ira y explosividad van a ser fundamentales para saber qué es lo que está pasando. Pero bueno, repito en tercera vez, la ira, el enojo vive dentro de nosotros y solo nosotros podemos reconocerla y manejarla. Ya sabemos cuáles son los signos que nos muestran que viene la ira en crecimiento. Ya hemos estudiado las causas, duermo mal, tomo muchas bebidas energizantes, como demasiado azúcar, pero ahora, ¿cuáles son los disparadores? Porque el fósforo para prenderse necesita la lija de la cajita, se frota y se prende. Y en ocasiones debemos reconocer disparadores. ¿Para qué? Tengo un trabajo que no me gusta. Voy a buscar otra empresa y voy a tratar de tener otra opción laboral y quizá al cambiar de ambiente puedo encontrar un mejor lugar para desempeñarme y adiós al disparador de mis fenómenos de ira. Puede ser que tenga un jefe maltratador, unos compañeros que me sobrecargan de trabajo, o lo digo yo, un médico que no le gusta el estrés de estar corriendo y no le gustan las urgencias. Pues listo, deja de atender urgencias, se va a un servicio de hospitalización un poco más tranquilo o a una consulta externa y ahí encontramos una solución. Que mi pareja me irrita, pues podemos ir a terapia de pareja, podemos hablar y podemos conversar. Que mi hija me produce problema, podemos ir a terapia familiar, hablar con los chicos y preguntarles qué sucede, porque puede ser que ellos también estén enfrentando una situación y yo como padre, como madre, pueda ser el disparador de su enojo y se volvió simplemente un ping-pong de que yo me enojo, ellos se enojan y al final toda la familia tiene problemas. Duermo mal. Bien, voy a un médico y averiguo qué puede estar pasando que vaya a determinar una mejora en mi sueño y bueno, se acabó el enojo. No hago actividad física, empiezo a hacer deporte, entro a un grupo, conozco más gente y empiezo a ver que muchos dicen, yo antes me enojaba y peleaba mucho y desde que empecé a hacer deporte y me uní a este grupo, en la casa están más contentos, yo siento que exploto menos y miren cómo encontrar el disparador es la tercera parte de la solución.
Sé cuáles son los signos de la ira, sé las causas o al menos intenté reconocerlas y ahora cuál es el fósforo que prende la mecha y hace que yo sea muy, muy explosivo. Ya descartamos que haya una enfermedad física y o encontramos que había una enfermedad física y eso es el disparador. Repito, la ira no es mala. ¿Por qué? Porque resulta que ella es parte de nuestro cerebro. En la evolución, la ira es un mecanismo de identificar amenazas. Cuando éramos animales inferiores y había un depredador, nosotros nos alistábamos para pelear o para huir. Y la ira nos permitía hacer cosas que no creíamos. ¿No han visto una mamá cuando a su hijo lo agreden? Una mujer puede ser de talla baja, de muy bajo peso, pero es capaz de convertirse como en una leona y defender a sus hijos frente a un extraño, frente a alguna amenaza que vaya a suceder. Cuando tenemos rabia, terminamos empujando y haciendo cosas que en condiciones normales no sabíamos que éramos capaces de lograr, porque el cuerpo se prepara para vencer esa situación de amenaza. El problema es que a veces en la vida moderna las cosas no pasan como queremos y eso es frustración. Y cuando la vida no sucede como nosotros esperábamos que fuera, la frustración no la manejamos diciendo, bueno, yo no puedo controlar el clima, no puedo hacer esto. Termino enojándome y termino explotando. Y miren, vamos a terminar quizá después con un dolor de cabeza, con un dolor de músculos, con que hice una fuerza mal y terminé usando una férula o un vendaje y tomando antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque en un ataque de ira no fui capaz de medir qué es lo que pasa. Finalmente, el enojo ha sido negativamente aceptado en la sociedad, porque se acepta que en un medio machista como es el nuestro, a los hombres se nos permita decir, ah, bueno, es que eres hombre y eso es manifestación de su masculinidad. Y a las mujeres le dicen, no, no se ve bien que te enojes. No, el enojo es bueno en el sentido de que, repito, es un mecanismo del cerebro proteger la supervivencia, pero también sirve para que yo en un momento dado, cuando veo algo injusto, pueda poner mi voz de protesta y lo puedo hacer de una manera seria, de una manera enérgica, pero sin gritar, sin agredir, porque miren, en un ataque de ira podemos agredir a alguien y terminar en un problema legal y aún privados de la libertad. Podemos destruir nuestra familia, podemos dañar empresas, podemos dañar parejas, podemos dañar grupos de amigos y debemos entender que si bien es un mecanismo cerebral, podemos filtrarlo y podemos llevarlo a canalizar ¿a qué? A mecanismos de que ahora sí les explico cómo podemos voltear la ira a algo positivo. Si quieren conocer algo más, no olviden seguirnos en nuestras redes Bank Salud, Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y envíen sus comentarios y temas. Bank Salud va a preparar muchísima información para que ustedes puedan estar cuidando su salud como el mayor tesoro. ¿Qué hacer cuando nos irritamos y explotamos? Podemos llevarlo a canalizarlo hacia algo bueno. La Madre Teresa de Calcuta decía que ella era una persona muy enérgica y no se veía orando dentro de un claustro y esa energía y esa molestia que le causaba la injusticia la llevó a ser misionera y a crear ayuda para otras personas. Nosotros podemos entrar en clubes deportivos, podemos entrar en un grupo de ayuda, de protección a animales o de ayuda a otras personas. Podemos sublimarlo en el arte, podemos aprender a pintar, podemos aprender escultura, podemos aprender artesanía o fotografía y video. Me voy a dedicar a fotografiar y a hacer videos de mariposas, de flores, de paisajes, de atardeceres en mi ciudad y eso es una manera de canalizar la ira. El deporte, repito, siempre va a ser muy bueno alejarnos de ambientes y de personas que sean disparadores de la ira. Son muy queridos, no hablo mal de ellos, pero me voy a alejar porque siempre me provocan y me llevan hacia allá. Vamos también a tener modificación de hábitos, dormir mejor,
ejercitarnos mejor, comer, controlar nuestro peso y finalmente vamos a necesitar ayuda profesional. ¿En qué casos necesito ayuda profesional? En los siguientes casos. Primero, cuando yo tengo conductas destructivas, cuando ya daño situaciones o daño objetos. Dos, cuando yo siento que mi salud se está deteriorando, que mi ira me está llevando a problemas de dolor de cabeza crónico, de dolor articular, de molestia muscular, debo abandonar y buscar ayuda. Cuando me vuelvo pasivo agresivo, cuando le digo haga lo que quiera, no, 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 no hago nada por abrir un diálogo y no grito, pero empiezo a hacer sentir mal a los demás porque nunca estoy en pos de ayudar y conectarme. Y finalmente, cuando siento que mi cerebro no puede percibir otros sentimientos o emociones positivas, cuando siempre estoy enojado y estoy buscando un pretexto para explotar. En esos casos, busquemos ayuda profesional porque la ira es una cosa que no une, sino que destruye. Por lo tanto, repito, hemos hablado hoy de esto para saber reconocer mucho antes de explotar la ira y permitirnos vivir mejor. No olviden seguirnos. Somos Bansalud, el banco de ideas para salud y la vida saludable y feliz.